Hola. Bueno, es absolutamente fascinante pensar en cómo se oculta y revela la información en todo este vasto mundo digital, ¿verdad? Hoy, en este análisis, vamos a sumergirnos de lleno en dos pilares fundacionales de la criptografía, los cifrados de Feistel y Bernam. Y ojo, lejos de ser simples conceptos abstractos perdidos en un libro de texto, estas son literalmente las matemáticas estructurales que mantienen a salvo nuestros datos cada vez que enviamos un mensaje o, digamos, aprobamos una transacción bancaria. Rápidamente, esta es la ruta que vamos a seguir hoy. Primero, repasaremos los fundamentos de confusión y difusión. Luego pasaremos al algoritmo de Feistel y la mecánica interna del cifrado. Después, veremos el cifrado de Bernam y cerraremos con su aplicación práctica en Kali Linux. ¡Vamos a ello! Empecemos con la sección 1, Fundamentos de confusión y difusión. Y es que el estudio de la criptografía aplicada no es, ni de cerca, un simple pasatiempo. De hecho, es la base académica indispensable en los planes de estudio para cualquier profesional de las tecnologías de la información. Entender estas herramientas desde adentro es el primer paso vital para garantizar que las comunicaciones permanezcan íntegras y auténticas cuando hablamos de sistemas a gran escala. Es básicamente como los cimientos de un edificio. Bien, el concepto central que lo inició todo es el llamado cifrado de producto. Basándonos en la brillante propuesta de Claude Shannon por allá en 1945, la idea principal es alternar técnicas. Por un lado, la confusión, que básicamente oculta la relación entre la clave y el texto, y por otro, la difusión, que disipa o esparce la estructura del texto original. Entonces, al dividir un mensaje en bloques para aplicar estas transformaciones una y otra vez, ¡pum!, se crea una barrera impenetrable. Es la verdad un salto conceptual verdaderamente elegante. Pasamos a la sección 2, el algoritmo de Feistel. Es súper indispensable observar este recorrido histórico porque es asombroso. Todo parte, como decíamos, de las teorías de Shannon en 1945, pero el gran salto ocurre en la década de los 70. Resulta que en los laboratorios de IBM, Horst Feistel y Don Coppersmith diseñan un algoritmo con un nombre, digamos, bastante intimidante: Lucifer. Y su nivel de seguridad fue tan pero tan extraordinario que el gobierno federal de los Estados Unidos terminó adoptando esta misma estructura para crear el estándar DES, blindando así sus propias comunicaciones. Increíble, ¿no? Ahora, el punto crucial aquí es entender exactamente por qué esta estructura dominó la industria por completo. La genialidad de la red de Feistel radica en su reversibilidad inherente. Hay que recordar que, en las primeras décadas de la computación, implementar criptografía en hardware era astronómicamente costoso. Así que, al diseñar un sistema donde literalmente solo se requiere invertir el orden de las claves secretas para descifrar la información, los costos y la tremenda complejidad física de los circuitos electrónicos simplemente se desplomaron. Fue un verdadero cambio de juego. Lo que nos lleva a la sección 3, la mecánica del cifrado. Para entender realmente cómo se manipulan los datos paso a paso en cada ronda, ayuda muchísimo imaginar el proceso como si estuviéramos cortando una baraja de cartas exactamente por la mitad. Básicamente se toma una cadena de bits y se parte en dos subcadenas iguales, la izquierda y la derecha. Luego tomamos una clave y aplicamos una operación matemática compleja, pero atención, únicamente a la mitad derecha. Ese resultado se combina con la mitad izquierda mediante una operación lógica llamada XOR. Y aquí viene el toque maestro. Antes de pasar a la siguiente ronda, las mitades intercambian posiciones. Es una danza matemática perfecta. Si llevamos esa teoría a un escenario un poco más tangible, pensemos en un bloque de texto común. Por ejemplo, los 8 caracteres de Star Wars. A través de estas repetidas rondas de Feistel, se aplican funciones de sustitución modular y permutación. Después de múltiples iteraciones de esta mezcla, las letras cambian de valor y saltan a posiciones completamente distintas. El texto original se disuelve por completo frente a nuestros ojos, operando bajo un proceso que es rígidamente estructurado. Avanzamos a la sección 4, el cifrado de Bernam. Aquí existe un contraste vital para comprender de verdad la amplitud de la criptografía. Por un lado, tenemos sistemas como Feistel que son cifrados de bloque, toman pedazos rígidos de datos, los transforman y avanzan. Pero por el contrario, el cifrado de Bernam es lo que llamamos un cifrado de flujo. Es decir, no espera a recolectar un bloque completo, procesa el flujo continuo de información en tiempo real, operando de la mano con secuencias ininterrumpidas de claves pseudoaleatorias. Es un enfoque, digamos, mucho más ágil y dinámico. Y el gran secreto del algoritmo de Bernam reside justamente en su simplicidad operativa.
Básicamente funciona tomando cada carácter del texto original y combinándolo con un flujo de datos aleatorio mediante esa operación lógica XOR que mencionamos antes. Pero aquí está la regla de oro y lo que le da una seguridad matemáticamente perfecta. La clave debe tener exactamente la misma longitud que el mensaje, ni más ni menos. Para revelar un texto cifrado simplemente se vuelve a aplicar la operación XOR usando esa misma secuencia exacta de la llave. Llegamos a la última parte, la sección 5, aplicación práctica en Kali Linux. Bien, en un entorno moderno de formación en ciberseguridad, como en las aulas donde utilizamos la distribución Kali Linux, los especialistas ejecutan estos mismos algoritmos clásicos para bloquear archivos del mundo real. Ya no estamos hablando solo de teorías escritas en un papel. Estamos hablando de scripts y comandos de terminal que actúan como un candado digital definitivo. Es la línea de defensa entre la información confidencial y el acceso no autorizado. Viéndolo desde la línea de comandos, la red de Feistel cobra vida rapidísimo a través de un script en Python. Se invoca claro llamando a Python seguido de cifrado.py. Mediante la bandera "-a" seleccionamos el algoritmo. El paso verdaderamente crítico es la operación. Usamos "-c" para ocultar un archivo entero, digamos la novela Don Quijote, o "-d" para restaurarla. Finalmente, definimos los parámetros para la llave secreta y los archivos de entrada y salida. Muy directo. Ahora, para manejar ese flujo continuo del que hablábamos en Burnham, la implementación se suele ejecutar en un entorno Java. La lógica persiste. Escribimos Java Burnham, apuntamos al documento objetivo y usamos la bandera de cifrado correspondiente. Pero, y este es un pero gigante, aquí hay una diferencia vital. Es absolutamente necesario suministrar el archivo exacto con la secuencia continua de la llave pseudoaleatoria. Si no tenemos esa secuencia de la misma longitud, los datos se pierden para siempre en el ruido digital. No hay vuelta atrás. Porque, seamos sinceros, en la criptografía aplicada no hay espacio para la duda matemática. Entonces, ¿cómo comprobamos el éxito total en la terminal? Bueno, generando un hash MD5 que actúa como una huella digital inmutable del archivo. Al comparar el hash MD5 del documento ya descifrado con el del original, la coincidencia debe ser absoluta, exacta. Esa es literalmente la única prueba aceptable de que la integridad de los datos se mantuvo intacta de extremo a extremo. Es simplemente fascinante reflexionar sobre todo esto. Arquitecturas que fueron concebidas en los años 40 y 70, desde los bloques de Feistel hasta el flujo continuo de Burnham, siguen siendo hoy en día el ADN estructural que protege nuestra información en la red moderna. Es una muestra abrumadora del poder innegable del pensamiento matemático, y nos deja con una pregunta interesante. Si algoritmos de hace medio siglo aún protegen nuestros secretos más profundos hoy, ¿qué clase de matemáticas indescifrables se estarán construyendo en este preciso instante para el mañana? Muchas gracias por acompañarnos en este análisis. Hasta la próxima.